Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Presente. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Presente. Presente. Asambleísta Auquilla Ortega Raúl. Presente. Presente. Asambleísta Cadena Huertas Francisco Javier. El micrófono no estaba activado. Asambleísta Javier Cadena. Presente. Presente. Asambleísta García Pozo Diego. Presente. Presente. Asambleísta Paredes Torres Washington. Presente. Presente. Asambleísta Suquilanda Valdivieso Byron. Presente. Presente. Asambleísta Yaguana Echeverría Andrea. No se encuentra presente. Asambleísta Yepes Martínez Héctor. Presente. Asambleísta Zambrano Alcíbar Magda. Asambleísta Zambrano Alcíbar Magda. Parece que hay un problema con el audio, está poniendo en el chat que está presente. Listo, se encuentra presente la asambleísta Magda Zambrano. Vuelvo a tomar asistencia a la asambleísta Yaguana Echeverría Andrea. No se encuentra presente. Contamos con quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Gracias. Demos lectura, por favor, de la convocatoria. Enseguida, señor presidente. Quito, 5 de mayo de 2020. Convocatoria. Por disposición del abogado Dr. Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización del Territorio y de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la comisión a la sesión ordinaria número 17 a desarrollarse el día miércoles 6 de mayo de 2020 a las 15 horas, la misma que se realizará por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom y de la reunión 421-612-3324, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el licenciado Lenin Moreno, presidente de la República, mediante decreto número 1017 de fecha 16 de marzo de 2020. Se tratará del siguiente orden del día. Primero, en Comisión General para recibir al ingeniero Fabián Neira, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, a fin de que informe a la Comisión sobre el cumplimiento de las atribuciones de la Superintendencia, particularmente en relación a las acciones implementadas por la entidad para la vigilancia y control de los procesos del uso y gestión del suelo que realizan los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, conforme a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria. 2. Recibir aportes y observaciones dentro del análisis para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Arquitecto Diego Hurtado, subdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con los profesores de la facultad, arquitectos Fernando Puente y Andrés Ceballos. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. No le escuchamos, señor presidente. Está apagado su micrófono. Gracias. Si no tenemos solicitudes de cambio del orden del día, vamos por favor al primer punto. No tenemos solicitudes de cambios del orden del día, señor presidente. Doy lectura al primer punto. Comisión General para recibir al ingeniero Fabián Neira, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, a fin de que informe a la Comisión sobre el cumplimiento de las atribuciones de la Superintendencia, particularmente en relación a las acciones implementadas por la entidad para la vigilancia y control de los procesos del uso y gestión del suelo que realizan los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, conforme a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria. Gracias. Entiendo nos acompaña ya el señor superintendente, ¿no? Sí, se encuentra ya con nosotros el señor superintendente. Muchas gracias, señor superintendente. Bienvenido a la comisión. Se ha hecho llegar la convocatoria. También se han reenviado a los asambleístas en la convocatoria los puntos principales, con lo cual pues vamos a dar paso a su comparecencia. Así que lo escuchamos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes, señor presidente, abogado Héctor Yepes, señores asambleístas, miembros de esta comisión. Muchas gracias por haberme invitado. Esta es la oportunidad para hacer una presentación del informe que fue enviado a la Comisión de GATS en febrero de este año, ante requerimiento realizado por esta comisión. Voy a compartir pantalla con una presentación de PowerPoint en la que se explican los puntos presentados en el informe.
Bueno, quiero empezar destacando quién es o qué es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Es un organismo técnico, al igual que las demás superintendencias, organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de actividades sociales y ambientales, y de los servicios que demás entidades públicas prestan a la ciudadanía, al igual que entidades privadas, con el único propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. En este caso, las superintendencias pueden actuar de oficio o por requerimiento ciudadano, entiéndase por denuncias. En resumen, las superintendencias garantizan los derechos de las personas. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial es, de esta manera, una entidad técnica de vigilancia y control de todos los procesos de ordenamiento territorial a los diferentes niveles de gobierno y del uso y gestión de suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano realizado por los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos en ejercicio de sus competencias. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial posee capacidad sancionatoria. En el rol que maneja la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, existen otras entidades con las cuales estamos relacionadas, cada una dentro del marco de sus competencias, en ejercicio de la institucionalidad del Estado. Tenemos, por ejemplo, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que es el órgano rector de las políticas públicas nacionales de planificación y ordenamiento territorial. Tenemos también al Ministerio de Vivienda, que ejerce la rectoría sobre políticas públicas nacionales de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano. También tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen rectoría, planificación para la planificación, regulación, control y gestión local de las competencias constitucionales por nivel de gobierno. Existe también, creado por la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, quien es que emite las regulaciones nacionales sobre uso y gestión de suelo. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, entidad parte de la función de transparencia y control social, no emite norma. Nuestras acciones las ejercemos frente a los gobiernos autónomos descentralizados de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo los entes rectores del Ejecutivo. Nuestras atribuciones están consagradas en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y están enfocadas a la vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, de los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial a diferentes niveles de gobierno y de la aplicación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en lo que refiere al componente de ordenamiento territorial. En este sentido, también es necesario destacar nuestro rol para vigilar y controlar que se cumplan disposiciones relativas también al planeamiento urbanístico, al uso y gestión del suelo urbano y rural, respetando las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados. Se controla también la aplicación de la planificación nacional, sectorial y local en concordancia con los instrumentos de uso y gestión de suelo. Se vigila que estos instrumentos de uso y gestión de suelo estén articulados a su vez con la planificación nacional y sectorial. Realizamos control a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, para que estos a su vez ejerzan su autonomía e impongan sanciones administrativas previstas en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Nosotros, como entidad de superintendencia, como entidad de vigilancia y control, tenemos también capacidad sancionatoria y debemos imponer sanciones correspondientes por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, además de otra normativa vigente que regule el ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, hábitat y vivienda. Es parte de nuestras atribuciones también definir las medidas, mecanismos y plazos para remediar el incumplimiento de las disposiciones que contiene esta ley, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Llevamos también un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados por los gobiernos autónomos descentralizados. Es parte de nuestras atribuciones también requerir a nuestros supervisados y a otras instituciones que tengan relación con el manejo de territorio, uso y gestión de suelo, e incluso a la ciudadanía en general, información que sea necesaria para cumplir con estas atribuciones. Debemos también evaluar el cumplimiento y aplicación de regulaciones nacionales y locales para exigir su acatamiento.
¿Cómo está estructurada la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? Deben saber que la matriz de la superintendencia está en la ciudad de Cuenca y nosotros tenemos presencia en territorio a través de 9 intendencias zonales. La Intendencia Zonal 1, que da cobertura a las provincias de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, y cuya sede originalmente estaba ubicada en Ibarra. La Intendencia Zonal 2, que da cobertura a Pichincha, Napo y Orellana, con sede originalmente planeada en Tena. La Intendencia Zonal 3, que da cobertura a la zona centro de la nación, cubre las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Chimborazo y Tungurahua. La Intendencia Zonal 4, Manabí y Santo Domingo. Las 5 y 8 cubre la región compuesta por Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos. Las 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Las 7, el sur de la nación, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Y la 9 cubre el distrito metropolitano de Quito. He hecho énfasis en la ubicación original de algunas de estas intendencias zonales porque en la actualidad, debido a un régimen de austeridad y recortes presupuestarios, hemos tenido que fusionar, por ejemplo, la Intendencia Zonal 1 con la 2 y con la 9, teniendo una sede única en la ciudad de Quito. Tenemos también 4 intendencias nacionales encargadas de precautelar, promover y orientar el uso racional y sostenible de los recursos del territorio y la protección de su patrimonio nacional y cultural. Esto para la Intendencia Nacional de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Además, tenemos una Intendencia Nacional de Planeamiento Urbanístico, Uso y Gestión de Suelo Urbano para promover y orientar la sustentabilidad de las ciudades y demás centros poblados ecuatorianos. La Intendencia Nacional de Derecho a la Ciudad y al Territorio salvaguarda a su vez el conocimiento y apropiación de los derechos de personas, colectivos y pueblos. Y la Intendencia Nacional de Información Territorial precautela la disponibilidad y libre acceso de información a los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Parte de nuestras atribuciones incluye el seguimiento a la evaluación de la ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial propuestos por cada gobierno autónomo descentralizado municipal. En base a esto, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, establece como atribuciones de los consejos provinciales, consejos municipales y juntas parroquiales evaluar la ejecución del plan de ordenamiento territorial. En este sentido, nosotros hemos solicitado un registro, hemos solicitado información para hacer un registro de los cantones, parroquias y provincias acerca de cómo han realizado la evaluación de la ejecución de su plan de ordenamiento territorial. En este sentido, debo indicar que nosotros no hemos tenido un 100% de respuesta de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo el caso provincial. En el caso municipal, la respuesta ha sido del 57% de los cantones, y en el caso parroquial rural, la respuesta fue del 61% de las parroquias, teniendo un promedio de respuesta de 61.25%. Los gobiernos autónomos descentralizados reportan en esta evaluación, si es que han tenido evaluación, cuál ha sido el tipo de actualización o alineación al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, otro tipo de acciones, e incluso han reportado que no tienen evaluación. Estos resultados fueron remitidos a su vez a CONCOPE y a CONAGOPARE. Para la evaluación de los planes de ordenamiento territorial cantonales, en el periodo que corresponde a 2015-2019, fue seleccionada una muestra de 67 cantones. Debido a la dificultad logística con el personal que tenemos actualmente en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, de realizar una evaluación al 100% de planes de ordenamiento territorial de todos los cantones. En este sentido, se selecciona una muestra compuesta por 23 cantones de la costa, 25 cantones de la sierra, 18 cantones de la Amazonía y uno en la región insular de Galápagos. Se hizo el análisis de las siguientes variables: necesidades básicas insatisfechas, densidad poblacional, jerarquía de asentamientos y ubicación en el territorio. En la costa se pudo evidenciar que únicamente los PDOT de 3 cantones superaron la ejecución de 50% de la formulación original de los mismos. Estos fueron Atacames, Loya Alfaro y Milagro. En la región sierra, esta evaluación superó el 50% solo para 20 de los 25 planes que evaluamos. En la región de la Amazonía, la evaluación superó el 50% únicamente para 18, bueno, en este caso el 100%. Y en la región insular de Galápagos,
el cantón evaluado cumplió con un 69% en el cumplimiento de las variables analizadas. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial también solicitó información respecto a los planes de ordenamiento territorial del área de influencia de 20 proyectos nacionales estratégicos, a los 41 gobiernos autónomos descentralizados cantonales que están dentro del área de influencia de estos proyectos estratégicos. También a los ministerios correspondientes, en este caso son el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Senagua. Se identificó 9 proyectos hidroeléctricos, 4 proyectos multipropósito, 5 proyectos mineros y 2 proyectos hidrocarburíferos. Recibimos respuestas de 7 gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal, indicando que ellos no contaban con la información sobre los proyectos nacionales estratégicos. Respecto a los ministerios y secretarías involucrados en estos planes, solo recibimos respuesta del Ministerio de Minería y de la Senagua, manifestando que no cuentan con una planificación especial. La Superintendencia, el 30 de marzo del 2020, remitió una comunicación a los GAT municipales en cuya circunscripción territorial están estos proyectos estratégicos, manifestando la normativa vigente e indicando que esto obliga a que sean considerados para la actualización de sus planes de ordenamiento territorial. Como parte de nuestras atribuciones, también debemos dar vigilancia y control y seguimiento al cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales. Por ejemplo, la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que trata acerca de la regularización de asentamientos humanos de hecho. En el mapa que ustedes pueden ver a la izquierda de la diapositiva, se ve cómo ha sido el cumplimiento de la disposición transitoria octava. El 56% de los 221 CAT municipales dieron respuesta a nuestra solicitud de información. 34 cantones, 15%, son los únicos que reportan haber regularizado asentamientos humanos de hecho. La simbología que ven en el gráfico de pastel indica que 24% de los cantones a los cuales se les requirió información no tienen asentamientos humanos y 44% no ha reportado. El cumplimiento de la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo sigue la siguiente línea de tiempo, estableciéndose 4 años a partir del 5 de julio de 2018, es decir, hasta el 5 de julio del 2022, para construcción de los sistemas públicos de soporte en los asentamientos humanos que hayan sido regularizados. Al 5 de julio de 2018 se esperaba la regularización de asentamientos humanos de hecho que hayan sido constituidos antes del 28 de diciembre del 2010. La SOT sigue vigilando el cumplimiento por parte de los GAT municipales y metropolitanos de esta disposición transitoria. Además, debemos destacar también que vigilamos demás disposiciones transitorias como la 11ª, también de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en la cual se ha requerido a los gobiernos autónomos descentralizados municipales reportar acerca de las acciones tomadas para la evaluación de infraestructura, especialmente de uso masivo. El 56% de los GATs no han reportado esta información. El 29% reportan que han emprendido algún tipo de acciones y el 15% no reporta haber emprendido ninguna acción. Es necesario destacar en el cumplimiento de la disposición transitoria 11ª, que hasta la fecha no se cuenta con una normativa técnica de evaluación que debió ser emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Se entiende que hasta la fecha esto está en revisión, de acuerdo a lo que ha reportado el organismo rector, el que preside el Consejo, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sin embargo, como se ve en la diapositiva anterior, algunas municipalidades reportan algún tipo de acción para evaluar sus infraestructuras de uso especial, en especial de uso masivo. Además, existe la gestión nacional de derecho a la ciudad y territorio. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, con el propósito de difundir y promocionar los derechos territoriales consagrados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, ha desarrollado diferentes campañas de comunicación, promoción y difusión de estos derechos a la ciudadanía. Ha trabajado en la elaboración de un manual indicando el rol de los ciudadanos sobre el derecho a la ciudad y al territorio,
y también ha desarrollado foros y conversatorios, talleres y jornadas de debate con entidades competentes. Debo destacar que antes del inicio de las administraciones municipales actuales, es decir, anteriormente al mes de mayo del año anterior, se realizaron conversatorios o encuentros territoriales con las nuevas autoridades, al haber detectado que la mayoría de estas no tenía experiencia en el sector público o no tenían experiencia concreta como administradores de un gobierno autónomo descentralizado municipal. En estos conversatorios se les dio capacitación acerca de los diferentes instrumentos de planificación territorial, del rol de los gobiernos autónomos descentralizados, el rol de la superintendencia como organismo de vigilancia y control, así como también de los diferentes órganos rectores cuya participación ya he mencionado anteriormente. Además, se han suscrito varios convenios de cooperación interinstitucional, un número de 14, con diferentes entidades académicas y de investigación, citando algunas, con la Universidad de Cuenca, con la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, con la Universidad Técnica Particular de Loja, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la Universidad de la SUAY y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con los organismos correspondientes de investigación y de docencia de estas instituciones académicas que tengan relación con el manejo del territorio. Se dio colaboración en la publicación y difusión de las memorias del 10º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, desarrollado en la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la gestión de la información territorial? Como parte del sistema de información territorial que ha implementado la Superintendencia de Ordenamiento Territorial desde el año 2018, se ha habilitado una plataforma para registro de los planes de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial que se encuentran vigentes a la fecha, obteniéndose un reporte del 90% de los gobiernos autónomos descentralizados. Actualmente nos encontramos trabajando en el desarrollo e implementación de una nueva plataforma que estará habilitada para el registro de los nuevos PDOT y planes de uso y gestión de suelo a partir del 15 de mayo del 2020. Recordando que de acuerdo a la disposición transitoria quinta, ese es el periodo para el cual los gobiernos autónomos descentralizados deberían haber realizado la actualización de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Aquí encontramos un flujograma de cómo se desarrolla la implementación para el registro de los implementos de planificación en la plataforma de la superintendencia. Está dividida en 3 secciones correspondientes a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a los planes de uso y gestión de suelo y a planes complementarios. Nosotros a su vez requerimos a los GAT municipales que se suban o que se carguen en esta plataforma un informe favorable del Consejo Local de Planificación, las ordenanzas y resoluciones de aprobación del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, los documentos como tal correspondientes a estos instrumentos de planificación y manejo territorial, además de determinada información geográfica. Durante el tiempo correspondiente a mi administración, se han realizado varios aportes al ordenamiento territorial, al planeamiento urbanístico, uso y gestión de suelo, todos relacionados con ordenamiento territorial, que en su mayoría han sido puestos en conocimiento de la Asamblea Nacional y de esta comisión. Tenemos, por ejemplo, participamos en el proceso de elaboración del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento. Realizamos observaciones a la guía práctica para la formulación de planes de uso y gestión de suelo, que fue presentada por ONU Habitat Ecuador. Se analizó la normativa vigente en Ecuador sobre la figura anuncio del proyecto. Se manifestaron criterios técnicos de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial relacionadas al ejercicio de las competencias de los gobiernos municipales en lo correspondiente a uso y ocupación del suelo. Se hizo un análisis del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal en la parte correspondiente al capítulo 3, vivienda de interés social, relacionada con nuestras atribuciones como ente de vigilancia y control. Se hizo un análisis también del artículo 424 del COTAD sobre la cesión gratuita del suelo y demás proyectos que están presentados en esta diapositiva. Hemos desarrollado acciones no programadas en el periodo comprendido desde el mes de enero del 2019 hasta el mes de enero del año 2020. Estas acciones no programadas, de las cuales tenemos un cumplimiento del 100%, obviamente, tienen como antecedente
La disminución de la capacidad operativa debido a recortes presupuestarios e incluso a problemas jurídicos, tales como la ausencia en buena parte de este periodo del reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, problemas que actualmente han sido solucionados. En la diapositiva podemos ver que los casos reportados a nivel nacional suman 123, relacionados con denuncias, otros casos que se han iniciado de oficio, y los cuales están detallados de la siguiente manera. 39 casos han sido archivados. Su informe de archivo hace referencia a las razones por las cuales este caso no ha continuado con el proceso. Hay 34 casos en actuaciones previas o en etapa de investigación. En 3 casos ya hay informe de inicio de proceso sancionatorio, es decir, están en etapa de instrucción. 11 casos ya cuentan con resoluciones sancionatorias. 30 casos cuentan ya con resoluciones de no sanción y en 6 casos se ha llegado a obtener planes de remediación de los hechos denunciados. Es importante hacer énfasis en estas categorías. ¿Por qué? Porque el rol de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, si bien es el de una institución de vigilancia y control de carácter técnico con capacidad sancionatoria, no tiene un fin recaudatorio per se. Todo lo contrario, lo que debe buscarse es la remediación de los hechos suscitados que atenten al ordenamiento territorial o a la planificación urbana, al manejo del territorio en general. El fin de nosotros no es obtener una sanción, no es llegar a una sanción que afecte a un gobierno autónomo descentralizado, municipal, o a otra entidad de diferente nivel de gobierno. Lo que se busca es remediar los daños que pueden haber sido provocados por un mal manejo del territorio o por una mala planificación. Esta es una distribución de los casos a nivel nacional y también a nivel zonal. Los porcentajes hacen referencia a los números de casos archivados en actuaciones previas, con inicio de proceso sancionatorio y también con las resoluciones de sanción y no sanción. Tenemos nosotros que el 31.71% de los casos ha sido archivado, entre otras cosas porque son denuncias recibidas que no son o no hacen referencia a nuestras atribuciones y competencias. El 4.88% corresponde a los planes de remediación, los cuales están en ejecución bajo supervisión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El 24.39% ha sido emitida ya una resolución no sancionatoria y en el 8.94% se han emitido resoluciones sancionatorias. Vemos nosotros también una distribución de casos por cada intendencia zonal, en la cual se puede observar que la Intendencia Zonal 9, cuya sede es en la ciudad de Quito, tiene el 24.39% de los casos. Un porcentaje similar, también de 24.39%, corresponde a la Intendencia Zonal 6, cuya sede actualmente está en la ciudad de Cuenca. Los demás valores están en un rango que va del 4 al 12% y corresponden a las demás intendencias zonales. Debo destacar que pese a los diferentes recortes de índole presupuestaria debidos a una situación de austeridad a nivel nacional, no se ha dejado de atender el 100% de denuncias recibidas en la superintendencia. Hay casos sustanciados que son de carácter inclusive simbólico, como es el caso de la acería Shinlong en la ciudad de Milagro, en el cual se estableció una sanción por incumplimiento al deber de control a la municipalidad de Milagro, en especial por incumplimiento al numeral 1 del artículo 107 de la LOTUS, que textualmente dice: incumplir el deber de control y sanción de las infracciones al ordenamiento territorial y de uso y gestión de suelo. Se impuso una multa pecuniaria de $19,700. Nosotros en este caso pudimos evidenciar que si bien el gobierno autónomo descentralizado de Milagro ejerce la competencia exclusiva del uso y ocupación de suelo, no hubo en este caso control municipal de la construcción que se estaba desarrollando, presentando una incompatibilidad evidente de uso de suelo, estableciendo un predio industrial, como ustedes pueden observar en la figura, en medio de un área que es eminentemente agrícola. Se estableció también un incumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya que esta zona siempre estuvo considerada para uso agrícola, y se considera que se pone en riesgo de esta manera lo que es seguridad alimentaria también. En este sentido, la Autoridad Nacional Agraria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es quien debe haber autorizado o no el cambio de uso de suelo. Pese a que el municipio colocó sellos de suspensión en la obra,
no se pudo detener la misma y a la fecha vemos una construcción como la que se aprecia en la figura, la cual implica diferentes problemas en el manejo del territorio, ya que no solo es un uso de suelo incompatible, se presume puede generar contaminación de los efluentes de agua natural que pueden existir alrededor, contaminación incluso de aire. Se hablaba incluso de otro tipo de delitos, a los cuales no me voy a referir, pero también se considera que se altera el régimen hidrológico de la cuenca, al tener un área demasiado grande que ahora es impermeable, lo cual puede llevar a potenciales inundaciones y por lo tanto pérdidas económicas por pérdidas de cultivo. Tenemos otro caso sustanciado en la zona 6, llamado el caso Sinincay, en el cual la entidad controlada fue el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural de Sinincay, en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca. ¿Cuál fue el hecho controlado? Lo que se puede verificar en la figura fue la apertura de una vía de carácter local en el sector de Llanaturo, en una zona considerada como zona de riesgo. En este caso, no se contaba con instrumentos obligatorios para el desarrollo de esta infraestructura. Por ejemplo, no existía declaratoria de utilidad pública y tampoco había sido anunciado el proyecto. Se estableció que existía una infracción grave en el artículo 107, numeral 4 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Es decir, se incumplía con la obligación de aplicar los instrumentos que de conformidad con la ley eran obligatorios. En este caso, debido a las acciones tomadas por la Intendencia Zonal correspondiente de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, se firmó un acta de remediación el 30 de octubre del año 2019, en el cual el gobierno autónomo de la parroquia rural de Sinincay se comprometió a la remediación de los hechos suscitados y a restaurar el área a su estado natural, siendo este un compromiso que tiene el fin de enmendar la acción que fue motivo del procedimiento sancionatorio. En las imágenes también se observa cuál ha sido el proceso de remediación, mismo que está en ejecución bajo la supervisión de la Intendencia Zonal 6 de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Esto es lo que nosotros llamaríamos un caso exitoso, ya que no termina en una sanción, sino en un proceso de remediación en el que se trata de restaurar las condiciones naturales, en este caso, de esta parte de la parroquia rural de Sinincay. Parte de nuestras atribuciones también corresponde al desarrollo de acciones programadas, las cuales están programadas de manera anual para este periodo 2020. Se incluye la revisión de los procesos de transformación del suelo, es decir, de suelo rural a suelo rural de expansión urbana o suelo urbano y zonas industriales. Se incluye también la revisión de actos administrativos de habilitación del suelo respecto a fraccionamientos, subdivisiones y urbanizaciones. Para el desarrollo y ejecución de las acciones programadas, fue necesario ciertas reformas al reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Debo destacar como primer punto que este reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo establece las formalidades que debe seguir la institución para realizar los procesos de vigilancia y control. Este reglamento entró en vigencia recién el 3 de abril del año 2019, es decir, 2 años y 2 meses después del plazo máximo establecido por el legislador en la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Es decir, el reglamento fue emitido a destiempo. Nos encontramos con la revisión de este cuerpo legal, de este reglamento, que establecía originalmente en una disposición transitoria segunda, una restricción formal para el desarrollo y cumplimiento de nuestras atribuciones de vigilancia y control. Establecía originalmente un plazo de 360 días, un año, para que nosotros realicemos adecuaciones normativas internas, indicando que estaríamos impedidos durante este tiempo, hasta finalizar este periodo, de ejecutar nuestro proceso administrativo de vigilancia y control. Al ver nosotros esta novedad y al ser imposible que nosotros pudiéramos desarrollar nuestras actividades correspondientes a nuestras atribuciones, fue necesario recordar que el artículo 69 del reglamento establece que debe existir una planificación para la ejecución de las acciones de vigilancia y control, señalando que esta planificación debe ser aprobada de forma anual. Es decir, que el propio reglamento especifica que nuestra planificación
y ejecución de acciones programadas debe ser para todo un año calendario, y que éstas debieron haber sido programadas a inicio del año 2019. Al no tener un reglamento hasta el mes de abril y al ser necesario corregir la disposición transitoria segunda que he mencionado en la diapositiva anterior, fue necesario postergar el desarrollo de estas acciones de vigilancia y control hasta establecerlas de manera anual al inicio de este año 2020. Es menester indicar que según la transitoria quinta, los gobiernos autónomos descentralizados deben realizar también sus planes, la evaluación y actualización de sus planes de ordenamiento territorial y de sus ordenanzas hasta hasta la fecha límite del 17 de mayo del año 2020. Caso contrario, se establece la aplicación de una sanción por infringir el numeral 1 del artículo 107 de la LOTUS. En esta transitoria señalado, es necesario considerar que para realizar esta actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben contar con normas técnicas emitidas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, estableciendo en específico regulaciones para los planes de uso y gestión de suelo. Hasta la fecha, estos planes, esta normativa técnica de estos planes no ha sido expedida. En el caso de ser expedida en los próximos días, si fuera esto antes del plazo límite que he señalado, 17 de mayo, generaría un problema jurídico, ya que los gobiernos autónomos descentralizados estarían conminados a cumplir con la actualización de sus PDI-OT hasta esta fecha, sin haber tenido un periodo mínimo de 2 años para esta adecuación, un plazo que materialmente nunca tendrán y generando una obligación imposible de cumplir que sin embargo nosotros deberíamos vigilar y controlar. En lo referente a las transitorias octava y 11ª, que tratan sobre la regularización de asentamientos consolidados y la evaluación de infraestructuras, es necesario indicar que tampoco es posible poner sanciones debido al incumplimiento de la transitoria octava, ya que el legislador establece en la LOTUS un proceso de intervención y en la aplicación de la transitoria 11ª también se ha dejado establecido el plazo de 1 año para la evaluación de las infraestructuras, desde que el Consejo Técnico expide la normativa técnica que establezca cómo se va a realizar esta evaluación. Esta normativa tampoco ha sido expedida hasta la fecha. Por lo tanto, en ambos casos, transitoria octava y 11ª, es imposible aplicar la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Debo señalar que entre el año 2017 y el año 2019, la ejecución presupuestaria de la SOT se ha incrementado, teniendo una eficiencia operativa en el año 2017 de apenas 39%, y llegando a finales del año 2019 a una eficiencia operativa muy cercana al 100% durante este periodo comprendido a lo que corresponde mi administración. El 27 de diciembre del año 2019, como se puede verificar en este cuadro, nosotros ejecutamos el 98.98 de un presupuesto total codificado de aproximadamente $3.200.000, el cual se dividió en las partidas 51, 53, 57 y 84. Desde el año 2018 hasta la fecha, el presupuesto de la institución ha disminuido, como se puede observar, hasta en un 43.5% del presupuesto inicial, teniendo a la fecha un presupuesto de $2.8 millones para el ejercicio del año 2020. Lo cual ha resultado, como mencionaba anteriormente, en la reducción de personal técnico, tanto en la matriz de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, como en las diferentes intendencias zonales que son nuestra representación en territorio. A la fecha, el personal de la SOT es apenas del 65.4%, números aproximados, del personal que operaba en el año 2018. Es decir, 45 técnicos, funcionarios, menos que lo que se tenía a esa fecha. Podría ponderarse un recorte de 20% cada año, con lo cual se ha tratado de dar cumplimiento a la normativa dispuesta por la Autoridad Rectora del Recurso Humano. Sin embargo, debo destacar que, como he señalado, no se ha dejado de atender en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial ni una sola de las denuncias que han sido ingresadas a nuestras intendencias zonales,
teniendo un porcentaje de atención del 100%, y además se está trabajando en el desarrollo de las acciones programadas, pese a que incluso tuvimos diferentes problemas de orden jurídico, como la falta del reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial hasta el mes de abril del año anterior. Es necesario también indicar que a inicios de mi gestión, se contaba con 130 funcionarios a nivel nacional, los cuales, como he mencionado, han sido disminuidos progresivamente. Sin embargo, se ha optimizado recursos, se ha hecho una reestructuración del orgánico funcional para cumplir a cabalidad con los servicios requeridos por 225 municipios, 24 prefecturas y 817 juntas parroquiales, además de atención a la ciudadanía en general, que son quienes muchas veces reportan denuncias a la superintendencia. Debo indicar también con respecto al cumplimiento de nuestras acciones programadas que el reglamento fue emitido y entró en vigencia a partir del 3 de abril, 2 años y 2 meses después del plazo máximo impuesto por el legislador en la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Sin este borrador era imposible desarrollar nuestros procesos de vigilancia y control en la forma de acciones programadas. Esta superintendencia oportunamente insistió en obtener este borrador a través de diferentes oficios en el año 2018 y en el año 2019 dirigidos al Ejecutivo. Sin embargo, este proyecto no fue remitido para un análisis previo que hubiera sido pertinente, en el cual hubiéramos podido manifestar nuestras observaciones y aportar comentarios antes de que dicha norma sea suscrita y entre en vigencia, lo cual hubiera ayudado a incrementar o a optimizar la operatividad de la institución. Como mencioné anteriormente, el reglamento, como fue emitido en abril del año 2019, incluía una transitoria en la cual se establecía un plazo de 360 días, durante el cual la superintendencia tenía que realizar ajustes de orden normativo previo al inicio de nuestros procesos administrativos de vigilancia y control. Es decir, era imposible iniciar nuestros procesos antes de un plazo de 360 días establecido el 3 de abril de 2019, con lo cual hubiera sido muy sencillo hacernos eco de esta transitoria y empezar recién el 3 de abril de este año. Sin embargo, nosotros, conscientes de nuestra obligación de controlar y vigilar los procesos de ordenamiento territorial, hicimos la gestión correspondiente a través del oficio SOT DS 138, el 28 de marzo del año 2019, indicando ante la Presidencia de la República que era necesario la eliminación de esta transitoria, ya que impedía la ejecución de nuestras competencias. Esto finalmente se materializó mediante Decreto Ejecutivo 780, que fue publicado en el Registro Oficial el 21 de junio de 2019, derogando expresamente esta disposición transitoria segunda del reglamento, lo cual fue realizado gracias a la gestión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sin esta, el reglamento no hubiera sido reformado jamás y, como he indicado anteriormente, hubiéramos estado formalmente impedidos de iniciar nuestros procesos antes del 30 de marzo de este año. No solo hubo un retraso de 2 años y 2 meses en la emisión de este reglamento, sino también existió esta disposición transitoria que nos impedía un mejor desarrollo de nuestras atribuciones de vigilancia y control. Pese a todo, se gestionó la derogación de esta disposición transitoria, lo cual se logró el 21 de junio de 2019. Queda claro, señores asambleístas, que nuestra administración heredó y dio solución a problemas jurídicos como los antes referidos. Debo recordar también que el propio artículo 69 del reglamento indica en la sección primera de Vigilancia y Control, capítulo 2, que se establece que debe existir una planificación para ejecución de vigilancia y control, misma que será aprobada de forma anual, por lo cual esta recién se consideró a inicio del año 2019 para nuestros procesos y acciones programadas de vigilancia y control a desarrollar durante todo este año. Debo recordar, señores asambleístas, miembros de esta comisión, que las ciudades y territorios son promotores del desarrollo económico. Sin embargo, las crecientes necesidades humanas y el incremento de las actividades económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de la tierra. Si se quieren satisfacer las necesidades humanas de manera sostenible, es esencial encaminarse hacia una utilización mucho más eficaz y eficiente de los recursos y del territorio.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial articula acciones referentes a los procesos de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para unificar parámetros de evaluación, de monitoreo, de seguimiento y control del cumplimiento de la normativa vigente por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, para que estos sirvan como instrumento de apoyo al proceso de vinculación entre las políticas de desarrollo económico y su relación con el espacio físico de aplicación, a través de la gestión del hábitat. Es vital, señores, el fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y del cuerpo legislativo que está sobre ella, es decir, fortalecimiento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, para consensuar un nuevo modelo de desarrollo de territorio, replanteando objetivos de desarrollo local, los cuales deben estar articulados a nivel provincial, municipal y a nivel local. Gracias. Ya. Gracias, señor superintendente. Vamos a abrir el espacio si hay preguntas de los asambleístas. Yo en lo personal solo tengo una duda puntual. Entiendo que el MIDUBI no ha entregado los instrumentos necesarios que corresponden para los planes de ordenamiento territorial. ¿Es así? ¿Y qué acciones ha tomado la Superintendencia de Ordenamiento Territorial al respecto? No sé si, a más de eso, tenemos algún otro pedido de palabra de los legisladores. Por favor, asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo afectuoso nuevamente a los compañeros, a quienes nos están también en esta tarde acompañando, al superintendente igualmente. Un saludo y la pregunta es para él. Si bien nos ha hecho un detalle, un informe de prácticamente sus labores, me gustaría conocer cuál ha sido la incidencia general en todo el país. No sé si en la presentación no la pude observar, de los casos que realmente la superintendencia ha actuado, porque nos señaló algunos ejemplos, pero me gustaría conocer más bien en el tema general, cuántos son los procesos que se han iniciado. Entiendo que, claro, había una limitación por la falta de reglamentación. Sin embargo, de eso, muchas leyes en el país se están llevando a ejecución aún sin la falta de reglamento. El reglamento sí es necesario, pero no es el instrumento indispensable para poder dar cumplimiento a la ley. En ese sentido, me gustaría conocer, entonces, reitero, cuántos casos y generalmente a través de las sanciones que se establecen por incumplimiento a las normas, de estas, cuántas sanciones efectivamente se han establecido durante su periodo de gestión. Muchas gracias, señor presidente, señora asambleísta Andrade. Gracias, perdón, superintendente. Tiene la palabra el asambleísta Javier Cadena, no más de 3 antes de contestar para que no se diluyan las preguntas. Y luego le doy la palabra al señor superintendente para que responda, porque a veces puede haber coincidencias también. Por favor, asambleísta Cadena. Gracias, presidente. Buenas tardes, estimados colegas asambleístas. Un saludo al señor superintendente. Sí, hemos estado escuchando su exposición. Yo quiero ser concreto, quiero hacer, bueno, básicamente de las explicaciones que ustedes están. Hoy por hoy existe una preocupación enorme de las municipalidades en el Ecuador porque el 17 de mayo deben de presentar los PDOTs, los PUCs actualizados, aprobados debidamente. Y le digo la preocupación porque más de una vez han comparecido, no solo en esta comisión, sino en la Asamblea Nacional, solicitando se haga una reforma a la transitoria quinta de la ley. Usted mismo reconoce las falencias que ha existido por parte del Ejecutivo para el establecimiento del reglamento, lo tardío. Bien lo mencionaba también el presidente de la comisión, la inconsecuencia que ha tenido el MIDUBI para entregar estos insumos. ¿Cómo ahorita apresurar el tema cuando se trata de que estos planes se hacen con la participación ciudadana efectiva?
y por eso es de que siempre hubo cierta inconveniencia en el funcionamiento y la aprobación de esta ley y de la superintendencia desde su creación. La compañera Vilma Andrade preguntaba cuántos casos sancionatorios es. En la lámina vimos de que son 11 casos sancionatorios. Se ponía de ejemplo la fábrica de acero del municipio de Milagro. En el municipio de Milagro usted manifestaba de que se hizo la sanción con $19,000 a la municipalidad. Pero yo tengo entendido de que la fábrica sigue funcionando. ¿Hasta qué punto es los planes de remediación y de poder ya paralizar estas cosas para que no se den? Porque en último de los casos lo que se hace es establecer una sanción pecuniaria, pero las cosas se siguen dando. Y precisamente eso es cómo es que ustedes han actuado. Aparte de esta multa, el trámite de la multa tiene un seguimiento con la Contraloría General del Estado, con la Fiscalía, para poder hacer una verdadera fiscalización del tema. Y lo otro, señor superintendente, o sea, si bien es cierto, ya tenemos ya funcionamiento por un par de años de la superintendencia. Son 11 casos sancionatorios, dice 34 en investigación y 39 casos en archivos. Los 39 casos en archivos quiere decir de que las municipalidades o los entes que estaban siendo investigados cumplieron con toda la documentación y los requerimientos que ustedes solicitaban. Porque si esto es así, quiere decir de que es un pequeño o un mínimo margen que existe en el país sobre el tema de que hay incumplimiento sobre normas de establecido de ocupación de uso de suelo. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta Cadena. Por favor, señor superintendente, para que pueda absolver las inquietudes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Respecto a su primera pregunta, que fue la primera, efectivamente es el órgano rector, el MIDUBI, que preside el Consejo Técnico, quien debe emitir la normativa técnica correspondiente para la elaboración de los planes de uso y gestión de suelo. Sin estos planes, no se puede realizar la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El plazo, como se ha mencionado efectivamente, para que los gobiernos autónomos descentralizados municipales presenten esta actualización de acuerdo a la transitoria quinta de la Lotus es hasta el 17 de mayo. Sin embargo, al no contar con esta normativa, no se les puede exigir algo que es materialmente imposible. Existe, sin embargo, hay que hacer una aclaración. Nosotros no podemos reformar la ley. Nosotros hemos instado en varias ocasiones al Consejo Técnico para que esta normativa sea expedida con prontitud o para que a su vez se encuentre una salida jurídica que permita que los municipios tengan el tiempo suficiente para realizar la actualización de sus PDIOT con una normativa que permita la evaluación, el desarrollo de sus planes de uso y gestión de suelo. Sin esta normativa, más se le podría requerir una sanción a los municipios, ya que no han tenido el tiempo necesario con un instrumento legal ya emitido, este no existe a la fecha, y no se les podría exigir que hayan realizado la actualización de su PDIOT. Nosotros no podemos realizar una modificación de lo que está escrito en la transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Sin embargo, hemos hecho varias gestiones frente al Consejo Técnico, que es el que debe emitir la norma desde el año anterior para que ésta sea emitida. En cuanto a la pregunta del asambleísta Vilma Andrade, bueno, ya lo mencionaron también en una tercera pregunta, pero debo indicar lo siguiente. Tenemos nosotros que diferenciar entre lo que son acciones programadas que ejecuta la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y acciones no programadas. Estas acciones programadas de vigilancia y control tenían necesariamente que haber contado con el reglamento a la ley para poder ser ejecutadas. Esto no se dio en tiempo y debe realizarse de acuerdo a una planificación anual, que no se pudo realizar en el año 2019 por lo extemporáneo de la emisión del reglamento, pero sí se ha considerado para el año 2020. Incluso este plan de acciones programadas estuvo adjunto al informe por escrito que fue enviado a esta comisión. La segunda parte corresponde a lo que son acciones no programadas. Estas acciones no programadas se basa en la atención que se da a las denuncias que se reciben en las intendencias zonales y intendencias nacionales también
o incluso en la matriz de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Estas denuncias o estos casos que fueron ingresados a nuestra institución fue un total de 123 denuncias ingresadas. A estas sí se les ha dado atención en base a nuestras atribuciones, en base a nuestras competencias de lo que es vigilancia y control, y de estas, 39 casos fueron archivados. Eso fue parte de una pregunta posterior, ya voy a indicar por qué. 34 casos están en actuaciones previas, 3 se ha dado inicio a un proceso sancionatorio, están en etapa de instrucción, 11 ya cuentan con resolución sancionatoria, 30 con resoluciones no sancionatorias, y en 6 casos se ha llegado a un plan de remediación, que como les decía es el fin último de nuestra institución. No una multa económica, sino que se restauren las condiciones del territorio que han sido afectadas por una mala planificación, por ausencia de planificación o por una infracción flagrante de lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial. En cuanto a la otra pregunta, los casos que han sido archivados muchas veces, o en su gran mayoría, ha sido porque no son competencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, sino competencia de otro cuerpo legal, a lo cual nosotros hemos derivado estos casos a las instituciones competentes. En lo que refiere a la multa impuesta al Cantón Milagro, efectivamente, podemos verificar nosotros que esta construcción, el galpón complejo industrial de la acería Shinlong, en la parroquia Roberto Astudillo, eso todavía existe, está físicamente ahí. Sin embargo, nosotros no tenemos competencia para derrocar esta construcción, tampoco podemos ir y poner un sello de clausura e impedir el funcionamiento de ellos. Eso es competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. ¿Sí? En ese caso, entiendo que incluso hay sentencia constitucional que ya conmina a la paralización y derrocamiento de este complejo. Sin embargo, esto sigue ahí. Nosotros, en ejercicio de nuestras atribuciones, hemos sancionado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Milagro, que es quien tiene la competencia del uso y gestión de suelo. Si hubo algún tema de las preguntas anteriores que no haya respondido, me lo hacen saber. Gracias, superintendente. Yo tengo unas dudas adicionales muy rápidamente. Por un lado, me informan de que en años anteriores ha habido reducción del presupuesto de la superintendencia por falta de ejecución del presupuesto. Quisiera que me confirme si ha sido así. Y en segundo lugar, yo no sé si fui lo suficientemente claro. ¿No amerita sanción al Midubi por no haber emitido la normativa técnica que le habilite a su vez a los gobiernos municipales a actualizar los planes de ordenamiento territorial? Esas son mis dudas. No sé si tengamos algún pedido adicional de los asambleístas, si no, pues con esas aclaraciones concluiríamos y nuevamente le agradezco por su presencia. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a su primera pregunta, o la primera parte de su pregunta, bueno, la reducción, he presentado en una lámina de la presentación que hice, he presentado cómo fue nuestra ejecución presupuestaria. En el año 2017 esta fue bastante baja, de un 39%, pero yo no estaba en el encargo de superintendente de ordenamiento territorial. Yo fui encargado en septiembre del año 2018. Ya había corrido 3/4 partes del año. Sin embargo, nosotros logramos terminar el año 2018 con una ejecución presupuestaria del 85.82%. El año anterior, el año 2019, finalizamos nuestra gestión en ese periodo con un porcentaje de ejecución del 99%. Los recortes definitivamente han afectado nuestra operatividad al haber implicado la reducción de personal operativo, la unificación o fusión de intendencias zonales. Algunas de estas funcionan con un solo técnico o con un intendente zonal y un técnico. Y se ha tratado, sin embargo, de dar atención al 100% de las denuncias que han ingresado a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En todo caso, nosotros no podemos, en la segunda parte de su pregunta, señor presidente,
nosotros no podemos sancionar algo que no esté tipificado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Por ejemplo, sancionar al MIDUBI por no haber emitido la norma. El MIDUBI, que es ente rector de hábitat y vivienda, es quien preside el Consejo Técnico. El Consejo Técnico tiene, es verdad, exactamente la potestad y la obligación de emitir la norma para la actualización de los planes de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial, además de otra normativa técnica que entiendo se está trabajando en ello y no ha sido emitido. Sin embargo, las sanciones que nosotros podemos aplicar están especificadas en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Sin embargo, aquí no se especifica que que esto constituye una infracción que yo pueda sancionar. Es decir, no existe tipicidad. Okay, le agradezco, señor superintendente, por su comparecencia el día de hoy, aclarar las inquietudes. Lo invito, por favor, a que en cualquier momento sobre los temas que está trabajando la comisión, hay una amplia reforma al COTAD, en cualquier momento que desee intervenir, sea presencialmente en esta comisión o por escrito, haciéndonos llegar sus observaciones, pues será bienvenido, teniendo en cuenta, pues, que es una institución directamente relacionada con los temas que trata semanalmente esta comisión, así que las puertas están abiertas. Le agradezco nuevamente y por favor con ello, señora secretaria, ya que no tenemos más pedidos de palabra de los legisladores, pasemos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, señor superintendente. Muchas gracias, señor presidente. Segundo punto del orden del día. Recibir aportes y observaciones dentro del análisis para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Arquitecto Diego Hurtado, subdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con los profesores de la facultad, arquitectos Fernando Puente y Andrés Ceballos. Muchas gracias. Bienvenidos a los profesores que nos acompañan el día de hoy como parte de la agenda de comparecencias que hemos tenido en torno a esta importante reforma. Los escuchamos muy atentamente y gracias por su tiempo y por compartir sus criterios con esta comisión. Por favor. Ya, bueno, buenas tardes, señores asambleístas, ilustres miembros de esta comisión. Para nosotros es una gran oportunidad el que nos hayan invitado para expresar nuestros criterios sobre la reforma, sobre esta reforma del COTAD. Bueno, me presento al equipo y un poco para que nos conozcan. Aparte de ser docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, nos consideramos bastante expertos en el tema de en el caso de Fernando, él tiene una maestría en gestión urbana. Lo mismo en el caso de Andrés, y ambos lo han hecho en Holanda. Fernando además está haciendo un doctorado en gestión de riesgos en Bélgica. Y actualmente Fernando es el coordinador de las líneas de investigación en temas urbanos de la facultad. Y en el caso de Andrés, él es un co-coordinador del Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano. En mi caso soy subdecano, tengo una maestría en diseño urbano y estoy haciendo un doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad. Pero aparte de eso, que es el lado académico, también hemos estado muy metidos en lo que sería el activismo ciudadano, o sea, desde el enfoque ciudadano. Básicamente hemos estado trabajando mucho con asambleas barriales, colectivos de ciclistas, colectivos de peatones, y hemos visto también desde el otro lado un poco, digamos, hemos sentido, aparte de, justamente en estas luchas, la problemática que existe en los territorios y en las partes urbanas, y cómo inclusive las normas muchas veces dificultan que la ciudadanía pueda realmente llegar a participar o a expresarse, o inclusive muchas leyes que no se aplican por un montón de problemas que existen desde la escala, desde la escala de donde se la aborda. Bueno, a partir de, con esta breve presentación voy un poco ya a lo que vamos a presentar y cómo lo vamos a hacer. La siguiente, por favor.
Ya, las consideraciones fundamentales de las que hemos partido para esta presentación es que el suelo es un recurso que no se reproduce, es finito y disputado, y por eso es necesario que existan regulaciones al respecto. Y sobre este se ejercen derechos ciudadanos y de la naturaleza. Yo creo que una de las falencias es de que esté explícito también el derecho a la naturaleza en las normas, porque bueno, implícitamente cuando uno las revisa sí las encuentra, pero no hay algo que realmente debería estar. Y los municipios tienen competencia exclusiva sobre el uso y ocupación de suelo. Bueno, a partir de estos tres, la siguiente, por favor. Vamos, este es el orden de lo que vamos a ir presentando. Hemos encontrado que hay una omisión de principios rectores. Esto implica una regresión de derechos. Ya vamos a explicar un poco. También el orden temático, el tema de unificar las normas, la unicidad de materia, vamos a explicar por qué no es tan conveniente en cuanto a que la LOTUS es una norma articuladora y operativizadora. El tema de la institucionalidad, competencias, funciones, atribuciones y ciudadanía, formación, información, decisión y control, y aquí justamente también la participación. Bueno, acabamos de oír lo del SOT que vamos a abordar también rápidamente. Y el incumplimiento de los compromisos de la nueva Agenda Urbana Internacional del Hábitat 3, si es que la LOTUS se llega a derogar. Vamos adelante, la siguiente. Respecto a la omisión de principios rectores, consideramos que hay muchos principios que constan en la LOTUS que no se abordan con los principios que están puestos en el COTAD. Y estos sí son muy específicos para lo que sería una escala, digamos, de ciudad o urbana en lo que sería el uso y gestión de suelo. Por ejemplo, el principio de interés general sobre el interés particular. El tema, aquí hay un ejemplo que creo que es bastante clarificador. Si el interés particular es pavimentar el suelo de mi territorio, de mi espacio, y eso más varios intereses particulares, a la final, decíamos, estamos cumpliendo un interés particular, pero el interés general estaría afectado. O sea, si todo improvisamos el suelo para ganar metros construidos, básicamente nos vamos a inundar. O sea, de este hay muchas cuestiones de por qué este principio de interés general no debe eliminarse. Otro es el de la función social y ambiental de la propiedad. Un lote de engorde en área urbana no satisface la necesidad social de vivienda. Entonces, si esto no queda explícito como un principio y lo que se debe hacer simplemente, ya vamos a ver también el tema de la aplicabilidad, vamos a desperdiciar servicios urbanos de la que la colectividad le ha dado a ese espacio, y el reparto equitativo de cargas y beneficios. Una calle comercial revitalizada incrementa la renta de sus propietarios, pero el costo de inversión también es asumido por ellos proporcional y equitativamente. Entonces se habla justamente del reparto equitativo. Muchas veces se hace una mejora, esos lucran con esa mejora, después la pueden revender y además de eso, digamos, ganan de valor su uso, pero no se ha distribuido en este caso la carga tampoco. O sea, simplemente se aprovecha el beneficio. Entonces, creo que de estos principios que ponemos con ejemplos como más clarificadores, hay varias cosas que ya son mucho más sutiles. Y en esto, la siguiente, por favor. Creo que una de las peores omisiones que estamos encontrando es el tema de que en la LOTUS consta el tema del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, bueno, dentro del derecho a la ciudad estaría prácticamente el derecho al hábitat, a una vivienda digna, el derecho de las minorías, de las personas digamos, en situación vulnerable, los derechos colectivos. Y yo lo que decía al principio, si bien no está implícito, digamos, no está explícito el derecho a la naturaleza, está implícito en la norma, y de alguna manera esto debería ser una de las cuestiones más bien que se debería adicionar para que quede explícito también. En el tema del derecho a la ciudad, básicamente, bien entendido esto, como se le podría entender en el territorio, implicaría de que todos los individuos de una ciudad tengan las mismas oportunidades y el mismo valor de uso, la misma calidad de vida de vivir en cualquier sitio del territorio. La siguiente, por favor, y con esto vamos a ir a un ejemplo bastante interesante, porque se asume que, digamos, uno de los argumentos que se coloca para la reforma
es de que esta no ha tenido efectividad y aplicabilidad. O sea, prácticamente se parte de eso, de que la aplicabilidad no existe. Sin embargo, o sea, si estos principios se omiten, tenemos muchos casos que estudiados, digamos, la norma pierde efectividad y aplicabilidad. Y voy a clarificar con un ejemplito de uno de los principios que consta en el COTAD y otro en la LOTUS, que son muy similares. En el LOTUS, por ejemplo, en un principio dice la equidad territorial y justicia social. Ese es el principio, y ya cuando expresa que el principio, digamos, lo detalla, dice que todas las decisiones que se adopten en relación con el territorio propenderán a garantizar a la población que se asiente en él igualdad de oportunidades para aprovechar las opciones de desarrollo sostenible y el acceso a servicios básicos que garanticen el buen vivir. El más similar en el COTAD, el más cercano, digamos, es la equidad interterritorial, que dice la organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. Como los dos son parecidos porque promueven la equidad, pero hay una diferencia clara en la escala. El uno es interterritorial y el otro es territorial. En el caso de la LOTUS es muy específico sobre garantizar la igualdad de oportunidades a la población, a los que viven en ese territorio. Mientras que en el COTAD garantiza el desarrollo equilibrado de los territorios. En el caso de un plan de uso y gestión de suelo que se aplica ya en el territorio, en un territorio específico de cualquier escala, al momento que se pondría garantizar la igualdad de oportunidades a la población que se asienta en un territorio determinado, este principio llevaría, porque el principio es prácticamente lo que nos marca la orientación de las acciones, nos llevaría para que se busque que en todo el territorio urbano, en este caso, inclusive en el territorio fuera del urbano, en todo el territorio, pero ya para clarificar el ejemplo, en cualquier parte de la urbe se debería llegar el mismo valor de uso que cualquier otro, para no poner este término valor de uso, valor de cambio. Pero ¿qué entendemos por valor de uso? O sea, para poner indicadores clarísimos de qué sería esto. Es el valor igual de uso significa que en cualquier sitio tengamos el mismo acceso a servicios, equipamientos de calidad, calidad espacial, seguridad, espacios verdes, calidad ambiental, sistemas de transporte, oportunidades de trabajo y producción. O sea, todos estos deberían hacerse en territorios que cualquier sitio de cualquier ciudadano debería llegar a tener. O sea, ese ya se está poniendo una meta clara y cómo pues, se puede llegar en un plan de uso y gestión del suelo a que se cumplen estos indicadores. Las normas van a salir de esos indicadores. Y cuando se habla también de igualdad de oportunidades, vamos a un temita que es bastante interesante en el tema ya espacial. Si es que queremos igualdad de oportunidades, vamos por los más vulnerables. Entonces ahí comenzamos a hablar de distancias caminables. Primero, que no todos tenemos transporte. Segundo, los abuelitos caminan despacito, personas con discapacidad, el tema de accesibilidad universal. Y a partir de las personas más vulnerables, prácticamente se establece inclusive territorios y circunscripciones en donde podría darse que esta igualdad, este valor de uso sea equivalente. Entonces se genera una serie de digamos, de indicadores micro de territorio que en las normas marcarían fácilmente la evaluación y cumplimiento en base a metas. Y estas metas sí pueden ser muy grandes, muy diversas. Y ya se van poniendo los individuos y de esa manera se trazan acciones dentro de un plan. Y el plan inclusive se lo cumple desde el barrio, con lo que se promueve la participación. O sea, la participación es mucho más fácil. Distancia caminable, para clarificar, como usamos nosotros en los temas urbanos, se habla de 300 metros hasta 500 metros de radio, que son muchas veces 2 o 3 barrios de la ciudad que tienen estas distancias unidas, que a través de vías colectoras o vías principales se conectan a sistemas de transporte. Entonces nos da desde el territorio pequeño, con un plan de uso y gestión de suelo, algo muy específico que llegaría a lograr el objetivo de tener la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de ese territorio. Ahora, si se le deja la norma solo, como si fuera el tema de equidad interterritorial, que es entre territorios, como llegar a la equidad de territorios, la equidad del desarrollo en los territorios que se habla, generalmente se llega a tener ciertos indicadores macroeconómicos o macro socioeconómicos inclusive. Y estos indicadores macro socioeconómicos, que es lo que hemos estado acostumbrados de años y de años, simplemente primero que es difícil de que desde un plan macro se lleguen a cumplir,
que también es de otro el tema de la escala, por eso es el segundo punto, la efectividad es más si se lo hace desde pues, circunscripciones más pequeñas. Pero generalmente vamos a tener el típico de que, bueno, se mejoró el ingreso, hay más gente trabajando, menos desempleo, mayor alfabetización. Entonces se llega a tener prácticamente, se pierde, si se pierden estos principios, queda huérfano. O sea, no interesa solo que se pasen ciertos artículos que son de definición y de los instrumentos de aplicación de estos, digamos, y conceptos de planificación, sino que se queda prácticamente como por decirlo, una mezcolanza que no aporta ni al uno ni al otro. Entonces, esto creo que con esto voy a dar paso para la siguiente, digamos que continúa el compañero Fernando Puente con la presentación. Fernando. Gracias, Diego. Buenas tardes, presidente y asambleístas, y gracias por la oportunidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Sí, al respecto, queríamos mencionar nuestra posición respecto de la división de la necesidad de división de temas, que lo que se estaría haciendo al integrar, si bien es cierto, como fin y propósito se busca esta integración para una fácil aplicación y una suerte de mejor ordenamiento jurídico, pensamos que cada una de las leyes tiene su propia temática, la una siendo administrativa, como es el COTAD de organización territorial, habla de los gobiernos autónomos descentralizados, de las asignaciones presupuestarias, etc. Pero la LOTUS es muy específica y muy técnica, baja muy directo a la aplicación, a la aplicabilidad de estos principios que más adelante mencionaré, vienen derivados desde la Constitución inclusive, y de normas y de compromisos internacionales en agendas globales. La intención de la propuesta de derogatorio de la LOTUS y reforma del COTAD es la simplificación, actualización y armonización de la legislación seccional, pero las leyes mencionadas, como lo digo, tienen materia diferente. Adelante, por favor. En este sentido, consideramos a la LOTUS como una herramienta importante, técnica, de un tema específico de la planificación urbana, de los usos de suelos y su gestión, pero que está articulada a una dimensión del desarrollo territorial derivada de la Constitución y que trabaja sistemáticamente con otros cuerpos legales como son el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que está vinculado, que vincula la planificación del desarrollo directamente con el sistema de finanzas públicas, y el COTAD, que como lo mencionamos, es un régimen político-administrativo y habla de la organización sobre el macroterritorio. Pensamos que también tiene una consideración de escala, de una aplicación para el ejercicio de derechos a nivel inclusive de la escala humana. Adelante, por favor. Estos son algunos de las clasificaciones que hemos hecho al interior de nuestro ejercicio como docentes, como investigadores, con grupos de estudiantes. Mencionarles es importante que nos hemos articulado de tal forma que buscamos entregar profesionales a la sociedad que no estén desconectados de una realidad contemporánea y de las nuevas normas y de la paleta de instrumentos, de las posibilidades que se pueden utilizar y gestionar para una efectiva aplicación y un desarrollo urbano que honre a los principios mencionados. Adelante, por favor. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque es más una ilustración de la clasificación de la paleta de herramientas que ofrece la ley, que están incorporadas en la reforma propuesta, pero que según una revisión que hemos hecho, pensamos que es importante que también mantengan su estructura, ¿no? Porque están sumadas como un articulado continuo, pero hace falta una clasificación por temáticas específicas. Adelante, por favor. Adelante. Respecto de la institucionalidad, nosotros consideramos que efectivamente no se incurre, como había mencionado el superintendente, en las competencias de uso y gestión de suelo que mantiene el nivel de gobierno municipal y metropolitano, y que
la institucionalidad de la SOT y el Consejo Técnico se refiere a funciones y atribuciones que le manda la ley, la LOTUS en este caso. En complemento, más bien estamos haciendo una sugerencia de involucramiento de la ciudadanía, para lo cual es importante que se promueva desde la legislación mayores acciones de formación ciudadana, incentivos para aquellas organizaciones sociales de base territorial tengan una mayor participación, un mayor involucramiento. Sabemos que existe ya un componente, porque lo hemos revisado, sobre la participación ciudadana cada vez más específico, pero que también puede estar acompañando a esta acción de decisión y control sobre la planificación de los usos de suelo a nivel cantonal. Adelante, por favor. De tal forma que la SOD, reiterando, solamente no interfiere en la realización de los planes y la toma de decisiones de los GATS. Más bien estamos sugiriendo un mayor acompañamiento desde la ciudadanía, pero aquella ciudadanía de nivel local, si bien sabemos que existen los consejos de planificación que son organizados a través de los municipios, es importante el reconocimiento de organizaciones barriales, inclusive a escalas menores, que puedan ser parte de estas funciones de decisión y control. Y bueno, con esta lámina doy paso a mi colega Andrés para que dé tratamiento al siguiente punto. Buenas tardes, estimados asambleístas. En este aspecto es muy importante considerar que la existencia de esta legislación específica obedece a compromisos internacionales. Justamente y en concreto se trata de la nueva Agenda Urbana, que es un documento que resulta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Es una conversación mundial en la que se considera positivo, se considera necesario todos los esfuerzos que algunos gobiernos nacionales y locales han hecho para concretar, para consagrar estos ideales a través de su legislación. Y el ideal, el que se persigue y el que siempre se discute no solo desde la academia, sino desde las esferas políticas regionales, es el derecho a la ciudad, como lo mencionaba mi colega, en sus leyes, declaraciones, políticas y cartas. Siguiente, por favor. Justamente, la nueva Agenda Urbana promueve la elaboración de normas adecuadas y aplicables en el sector de la vivienda, incluidos, según el caso, códigos de construcción resilientes, regulaciones, permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso del suelo. También reglamentos de ordenación. Y busca combatir y prevenir la especulación del suelo, los desplazamientos innecesarios, la falta de vivienda, desalojos forzosos arbitrarios y velar por la sostenibilidad, la calidad, asequibilidad, salud, seguridad, accesibilidad y eficiencia en el uso de la energía y los recursos, uno de ellos siendo uno de los más escasos, que es el suelo. Siguiente, por favor. Estos compromisos han sido adquiridos por el Ecuador, justamente en la última conferencia de Hábitat Mundial que fue realizada en Ecuador, que significaría para nosotros lo siguiente: derogar la LOTUS nos pone de cara a un incumplimiento expreso de lo que han decidido y han expresado y se han suscrito 167 países, más de 40 organismos internacionales, fondos y programas de las Naciones Unidas, 200 expertos de las unidades políticas con 20 organizaciones colíderes, 16 agrupaciones de parte de interesados de la Asamblea General de Asociados, miles de gobiernos subnacionales y locales, y todas las principales redes de gobiernos locales y regionales coordinadas por el Grupo Mundial del Trabajo de los Gobiernos Locales y Regionales. Obviamente esto incluye a los 197 estados participantes y más de 1.100 organizaciones que forman parte de más de 58.000 redes. Entonces, aquí es importante entender que estas leyes que tienen este perfil operativo, que tienen este aterrizaje de algunos conceptos, derechos, obligaciones, e ideales hacia formas técnicas de aplicarlos en el ordenamiento territorial y en la planificación del espacio, son el resultado de varios procesos que han articulado academia, investigación, ciencia, pensamiento político, pensamiento social,
coordinaciones entre naciones, entre estados. Siguiente, por favor. Al respecto, queremos ir cerrando con algunas recomendaciones. La primera es que este trabajo que vienen ejecutando, que es un esfuerzo bastante grande que implica, ¿no?, de reforma, puede enriquecerse con un mayor debate, aportes de múltiples sectores y una objetiva evaluación del sistema de planificación territorial y urbanística. Como por ejemplo aquí tenemos algunos de los resultados de la evaluación que ha hecho la superintendencia, la SOT. Y esto es necesario porque nos permite tener instrumentos e instituciones que ayuden a evaluar la calidad de cómo están planificándose nuestros territorios, para justamente garantizar derechos que deben ser garantizados para todos los ciudadanos de una sola nación. Siguiente, por favor. La otra recomendación es la continuidad en los procesos del proyecto de Catastro Nacional Integrado Georreferenciado de Hábitat y Vivienda, puesto que el mayor problema en el planeamiento urbano es la falta de información. Asimismo, es fundamental para el sistema el vínculo de la academia, creación de carreras afines, además de la formación ciudadana para hacer efectiva una programación, el planeamiento, aprobación, seguimiento y control. Este gráfico que hemos colocado aquí es uno de los ejemplos que revelan cómo este instrumento legal, esta ley orgánica, ha permitido algo que durante años ha sido bastante difícil. Y es justamente que tanto la comunidad que se organiza, en este caso como una mancomunidad en el noroccidente de Quito, sus líderes, como la academia y la institución que tiene las competencias para ordenar el territorio, en este caso el municipio de Quito, puedan encontrar un lenguaje común. Y esto inclusive fortalece la participación en ese sentido, porque todos los hallazgos de carácter científico que como academia tenemos la responsabilidad de hacer, tienen la posibilidad, con la forma en que han sido estructurados los instrumentos técnicos de la Lotus, de encontrar un lenguaje que sirve para que las instituciones que tengan que tomar las decisiones sobre la planificación a nivel local, en ejercicio de sus competencias, puedan entender cómo esos hallazgos y la realidad son objeto de ciertas medidas que pueden tomar e implementar en sus planes. Y esto no se aleja de la realidad de las propias comunidades. Aquí, por ejemplo, en la manera en que hemos encontrado de analizar y entender cómo estos asentamientos dispersos a veces escapan a la lógica del ordenamiento, porque no tienen necesariamente la posibilidad todos los municipios de tener todo un sistema complejo de herramientas, tener a su disposición todo un equipo de profesionales con título de cuarto nivel sobre la formación en el territorio y no necesariamente siempre la capacidad de contratar a profesionales de ese tipo. Han facilitado que las propias instituciones académicas que tienen esta materia como objeto de estudio puedan ofrecer hallazgos y traducirlos a un lenguaje que ellos tienen que manejar. Y esto también implica que esa formación pueda darse a la ciudadanía, porque el significado de un derecho que a veces es expresado de forma abstracta necesita ser entendido desde la realidad, desde la práctica. Siguiente, por favor. Sí, aquí quisiera dar la palabra a mi colega para que nos explique un poco la aplicabilidad que ha tenido esto ya en ejercicios académicos. Justamente como él les contaba, hemos trabajado ya con estudiantes a los cuales ya se les está formando sobre cómo todos los instrumentos metodológicos, científicos, de planificación, de diseño, de ordenamiento y sobre todo de investigación de territorio, tienen que encontrar una salida para la aplicabilidad. Sobre todo si consideramos que muchos de los profesionales que se forman en las escuelas públicas, en las universidades, van a tener necesariamente un gran porcentaje de ellos que participar de las decisiones que toman en los municipios. A veces como funcionarios propios que tienen que manejar este lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso vemos un ejemplo de cómo ciertos casos específicos de conflictos del territorio siempre tienen el potencial de ser solucionados siempre y cuando la cuestión técnica, la cuestión científica pueda ser entendida luego hacia una esfera de aplicación en nuestro contexto a través de instrumentos tan específicos como estos.
Sí, por favor, si pueden dar la palabra a mi colega Fernando. Tengan la honor. Ya, muchas gracias, Andrés. De manera rápida, este es uno de los trabajos en los que hemos desarrollado una de las herramientas aplicadas que habla de la transferencia de derechos de edificabilidad, que en otros contextos ya ha sido aplicada. De alguna forma, nosotros tuvimos una aplicación similar en lo que es venta de edificabilidad en el Distrito Metropolitano de Quito y en algún momento en el Cantón Manta, en los 90 me parece. Pero normalmente su utilidad ha sido en función de fines nobles. Por ejemplo, el Patrimonio Ciudad de México lo ha adoptado con el fin de salvaguardar el patrimonio. En este caso, la aplicación propuesta es de un estudiante que acaba de hacer su predefensa el día de ayer, en la que sugiere una transferencia de derechos para la prevención de riesgo de desastres por deslizamientos. Se determina de acuerdo a los parámetros de tratamientos urbanísticos que la misma ley otorga, un territorio de conservación para poder prevenir que se construya mucho más, aumentando la vulnerabilidad y por tanto el riesgo. Pero invocando el principio de la seguridad ciudadana que tiene que prevalecer sobre otros fines, aunque sean nobles, pero primero prevaleciendo la seguridad, la estudiante lo que ha hecho es una propuesta de transferencia de los derechos ya otorgados por las municipalidades para poder solventar la construcción de más, o solventar la necesidad de vivienda, pero en un sitio donde sí se pueda construir. Y puede ser otro propietario el que pueda comprar estos derechos para la edificación de más vivienda. Eso es explicación sencilla nada más sobre el punto 3 de esta lámina y quizás continúa Diego, me parece. Sí, es para Diego, por favor, si habilitan el audio. Debe habilitarlo él mismo, por favor. Ya está deshabilitado en la consola. Ya lo logré. Ahora sí. Gracias. Bueno, para ir terminando, algo que bueno, que queda de todo lo que hemos explicado es un tema de las escalas de planificación y el componente de la participación ciudadana. Y bueno, a partir de lo del SOT, si el SOT es un ente que va a evaluar, controlar y tiene un componente sancionatorio también, de alguna manera, como está constituido, desde lo que también acabamos de oír en la explicación anterior, tendría una mayor cercanía al ciudadano a pesar de que no es lo ideal. O sea, creemos que se debe llegar mucho más allá en cómo se acerque al ciudadano en el tema del control. Pero bueno, una de las cosas que ustedes ponían en los argumentos, o, bueno, las personas que han hecho la reforma, que argumentan, es de que la Contraloría ya estaría para eso, hay las instancias judiciales, pero esos son cada vez más lejanos del ciudadano y también inclusive más, no son tan específicos de respecto a la norma que se quiere controlar, como es el caso de una superintendencia de ordenamiento territorial. Pero a lo que se va, y un poquito, es de que realmente si nosotros, lo que hablábamos, se llega a hacer una planificación desde microterritorios, inclusive barrios, en los cuales se parte de metas grandes de ciudad, por ejemplo, por poner un ejemplo, la meta al 2040 en la ciudad de Quito es tener cero cantidad de residuos orgánicos. Y eso se lo va a hacer desde un plan del barrio, y el barrio se organiza y comienza a actuar para ir haciendo lo que en el barrio y recibe insumos, la que responsabilidad es inmediata, pero se va haciendo de eso. Pero también de esa manera el control desde la ciudadanía es lo ideal a lo que se debe llegar. Entonces, por eso proponemos que se lleve a un proceso de cómo realmente el control pase al ciudadano común. Y bueno, hay mecanismos desde el territorio, desde el ciudadano, desde la calle, de la manzana y el barrio, que puede llegar a tener una relación de participación directa, inclusive con su representante, que en este caso sería el concejal de la ciudad, muy directa de yo conozco a mi vecino, que es el representante del barrio, y el representante del barrio, el de la comunidad o del distrito, y el del distrito es del concejal. Entonces, este tipo de relaciones es a lo que se debe llegar, y de esa manera, tanto en la participación como en las acciones, para que se cumplan las metas de ciudad,
pero sobre todo el control pasaría al ciudadano. O sea, son cuestiones de cómo realmente se transformaría esta descentralización hasta llegar a los territorios más pequeños. Y eso es algo que lo dejamos como una de las inquietudes para trabajar en esos procesos. Tenemos, por ejemplo, bueno, hay los cabildos, hay las asambleas ciudadanas, hay un montón de cuestiones que ya existen, pero también se le quita la espontaneidad cuando tienen que hacer personería jurídica, y esa personería jurídica depende de un ministerio, de una institución o de algo, que muchas veces inclusive pasan a ser cooptados porque si no haces lo que yo quiero, no te reconozco la tuya y si hablas del otro vecino. Y eso también hemos visto en la realidad. Entonces hay estas distorsiones que ya le digo, desde nuestra experiencia como ciudadanos y activistas también nos damos cuenta de que no permite realmente que el ciudadano llegue, ¿no? Bueno, aquí hay unos ejemplos justamente en el caso de Filipinas, de cómo sí funciona cuando la ciudadanía está bien organizada, o de otros lados, pero voy a poner unos dos ejemplos muy concretos. Bueno, las cooperativas de vivienda en Uruguay ya cumplieron 50 años y funcionan, pero son un ejemplo a nivel mundial de cómo pueden conseguir bajar costos, vivienda digna, inclusive hacen equipamientos, hacen un montón de producción de ciudad y de territorio en condiciones que ha mejorado la calidad de vida de cantidad de gente. Y aquí un ejemplo muy similar tenemos con la cooperativa Alianza Solidaria en Quitumbe, que ha llegado inclusive desde que empezaron a limpiar una quebrada, a hacer cuestiones de minga, y se está trabajando en un montón de cosas ya para vivienda digna y llegar a tener realmente herramientas que se basan en estos instrumentos de poder actuar desde la ciudadanía, ¿no? Más bien hay un montón de cuestiones que impiden llegar a la ciudadanía a que se haga esto. Otro ejemplo, en el sector del Carmen, un barrio junto al mercado mayorista, se organizaron tan bien que llegaron a tener canasta solidaria y más baja que en el mismo mercado mayorista, y después comenzaron a tener en el borde de quebrada huertos urbanos y un montón de productos que ellos mismos cosechaban y distribuían entre su población. Podrían decirse que el Carmen llegó a tener basura casi cero y además cierto nivel de soberanía alimentaria, ideal en un sector de origen popular, pero que fue mejorando su calidad de vida por la cooperación de todos sus miembros del barrio. Cuando se hizo el contrato hace algunos años a una empresa que tenía que pagarse el servicio bueno, se llamaba Quito, ni sé cómo, que hacía la recolección de basura, se le pagaba por peso. Y el contrato decía que por lo menos debía tener tanto de peso de basura para que ellos les resulte rentable. Y se les prohibió a la gente del Carmen que sigan manteniendo su sistema tan bien logrado, en lugar de ser eso un ejemplo de replicar en otros barrios. Entonces, todas estas distorsiones que existen, que no se dan cuenta desde lo micro, porque solo se hacen leyes desde lo macro, desde la gran norma general y que se quiere aplicar a todo, simplemente nunca va a poder ser efectiva ni aplicable. O sea, vamos tratando de hacer un proceso. En la academia estamos para eso, para servir y para poder tener formas de llegar, ¿no? Bueno, lo de abajo creo que es un ejemplo de Australia que si quiere tal vez explicar un poco Fernando, creo que queda claro, no sé. Bueno. Muchas gracias. Fernando. Sí, sí, me parece que la última diapositiva que no se proyectó nada más mencionaba el caso de se llama un public hearing, es una audiencia para poder hacer una suerte de auditoría y aprobación de proyectos privados. Sí, precisamente esa. Que esta fotografía fue tomada antes de las cuarentenas por COVID-19, en donde ya se hacía uso de la tecnología para poder lograr mayor participación ciudadana en estos procesos. Es decir, no solamente desde la generación, desde la génesis de la planificación, sino la aceptación de proyectos de interés público, pero también proyectos motivados por promotores privados, por su aprobación, la decisión sobre su aprobación, pero luego hasta el seguimiento y su complementación hasta el final, para que esté a satisfacción de quienes fueron partícipes de la planificación inicial. Esto nada más, asambleístas, y agradecemos la oportunidad que se nos ha dado de poder participar. Gracias. Muchas gracias, señor subdecano, a los profesores
que nos han acompañado. Realmente ha sido muy ilustrativo los criterios y las observaciones que nos han planteado van a servir como insumo para el debate que tiene que realizar esta comisión en las reformas. Yo pues nuevamente les quedo muy agradecidos por compartir su visión desde la academia tan importante en la construcción de las leyes, y sin más pues no tenemos preguntas por parte de los asambleístas, así que con eso pues nuevamente muchas gracias y daríamos por clausurada la sesión. Si me confirma, señora secretaria, no hay más puntos por tratar, ¿no? No, no tenemos más puntos por tratar, señor presidente. Perfecto. Sí les pido por favor que apenas tengamos las presentaciones muy claras que se han expuesto en la comisión, hagamos llegar a todos los asambleístas por correo electrónico. Sí, señor presidente. Muchísimas gracias y felicitaciones por la claridad de las exposiciones. Con ello, pues, clausuramos la sesión. Muy buenas tardes a todos. Se clausura la sesión, siendo las 16:54 minutos.